Bueno, yo estudié diseño gráfico en Bucaramanga y trabajé mucho tiempo en publicidad. Creo que pues eso me sirvió como para darme cuenta que realmente la parte visual para mí era algo muy importante. Bueno, mi nombre es Juan David Rodríguez, me dicen Wanda Pot, tengo 32 años y soy pintor. Bueno, un día normal para mí es, la verdad, son muy relajados. Me levanto y hago lo que quiero. Puedo ir a hacer ejercicio, me vengo a pintar, parcho, la verdad parcho. Ese es como mi objetivo de día, parchar. Bueno, mi moto es una C70 del 79. Es como transmite playa, quiere estar en la playa. Es parchada, es fácil de manejar, es bonita, cumple su objetivo, es una chimba de moto. Creo que lo que más me gusta es que cumple su propósito increíble, que es verse bien y llevarme a cualquier lado. Bueno, yo he tenido el resto de motos. O sea, con mi primer trabajo me compré mi primera moto. Era una supermotar muy chévere, muy divertida. La última moto que tuve fue una CM200. En realidad la tengo todavía, pero pues está un poco olvidada ahí por un repuesto. Pero una moto antigua también, del 80. Viajé un resto con esa moto, una chimba de moto. Y con esa moto hice un Brat Style. Bueno, esa moto tiene una historia muy chévere, básicamente porque esa moto la compró mi papá en el 80. La compró, el man luego se la heredó a mi hermano mayor la tuvo mucho tiempo, toda la universidad, es más, él trabajó con esa moto como mensajero en un banco, luego él se volvió gerente de ese banco, esa moto la heredó luego mi hermano José Luis, y el man la tuvo un resto de tiempo, andaba como loco en esa moto, se cayó un resto, subió a su primera novia a esa moto y ahora es su esposa. Y luego esa moto se desapareció de la familia porque pues, ya era vieja y no sé qué, y a la gente no le gustaba eso. Se desapareció, se la regalaron a una señora, esa señora se la dio al hijo, el hijo se la dio a otra persona. Le dije a mi papá y mi papá se puso la 10 y la empezó a buscar hasta que la encontró por allá tirada en un parqueadero. Me parece chistoso que un man que tiene una moto de 40 millones de pesos, de 50 millones de pesos, se pare al lado de mi moto y me diga, su moto está increíble, ¿dónde la hizo? Me parece como muy curioso porque pues ese man tendría, con esa plata yo haría una moto más chimba. Voy para 4 años de pintura. Bueno, hay muchas maneras de poderla realizar. Digamos que la más básica es como que alguien te busca y te dice, hey, tengo una pared en mi casa y quiero comprarte un cuadro. ¿Tienes algo en stock? Si tengo algo en stock, lo muestro y si le gusta, hacemos un negocio. O si no, podría ser algo personalizado. Entonces me dice, hey, tengo esta sala, tengo estos colores en mi sala y yo partiendo de eso, pues hago algo para que le quede chévere su sala. Y también pues hay otra rama que es con las marcas, entonces las marcas lo buscan a uno, pasan un approach de línea o un boceto y ya, y si gusta se realiza. Generalmente hago o pinturas o hago murales. ¿Sí? Bueno, proyectos ahorita, tengo una marca que se llama Buena Vida y estoy como explorando y dándole para ver cómo fusiono el muralismo y la pintura a través de esta marca. Buena vida es mucho. Buena vida para mí es un estilo de vida, brother. Es hacer las cosas bien hechas y cuando usted hace bien las cosas, eventualmente todo se vuelve un círculo y empieza a girar un poco en torno a usted.
y empiezan a llegar sus amigos indicados y empieza a llegar el dinero y empiezan a llegar muchas vainas muy bacanas que hacen que uno tenga una buena vida, que se la goce, que la parche, que joda. Y más allá de una marca como tal, que no sé, puede ser de ropa, o puede ser de skate, o puede ser de motos, o puede ser de gorros, o lo que sea, lo veo más como un movimiento y como un estilo de vida. Yo creo que sí me va a aguantar para darle toda la vida a la pintura. Me gusta mucho y no lo veo como un trabajo, sino lo veo como una terapia para mí.